Esta conferencia comenzará a grabarse. Si es que el reporte, bueno, está bien escrito o clínicamente también tiene consistencia con respecto a la presentación de sus hallazgos, ¿no? Los reportes de casos también proporcionan información que van a ser útil para que otros médicos utilicen esta información para el cuidado de sus pacientes, ¿no? Aunque la evidencia que aportan es bien baja, porque básicamente son experiencias, son anécdotas en muchos casos, o tratamientos que no necesariamente podrían ser representativos para un mayor número de pacientes, brindan información bastante puntual y útil para que un médico pueda tomar decisiones, aunque los reportes de casos aportan una evidencia bastante baja comparada con estudios con de mayor nivel, con mayor población, ¿no? Siguen siendo útiles para la toma de decisiones en los médicos. Tienen una estructura, ¿no? El reporte de caso puede ser considerado un intermedio entre una carta al editor, que es una comunicación bastante breve de 500 a 1000 palabras, y un artículo original de 3500 a 4000 palabras. Un reporte de casos tiene, como vamos a ver más adelante, una estructura, no más de 1500 a 2000 palabras, ¿no? Y generalmente tienen un resumen, ¿no? A comparación de las cartas al editor que no las tienen, y en similitud con los artículos originales que sí presentan un resumen, ¿no? Esto es algo bastante importante que ustedes también deben comenzar a tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo saber si el caso es interesante? A mí me ha pasado bastante cuando era estudiante, y también un poco cuando llegué médico, aunque mi experiencia no es tanta clínica. Solo hice serums y de ahí luego pasé a hacer básicamente labores de investigación, de gestión, administración. Eh, Cuando estaba en el serum pude ver algunos casos que desde mi perspectiva eran casos raros, ¿no? Porque probablemente donde yo hice serums no era una zona de ceja de selva, ¿no? Tenía un clima tropical, y esas enfermedades que yo veía para mí eran nuevas, eran raras, y me llamaban mucho la atención. Y tenía el interés probablemente de hacer un reporte de caso con algunas de estas enfermedades, básicamente infecciosas. Pero cuando iba a buscar en internet encontraba que ya había mucha información disponible, y no solo como reporte de casos, sino como serie de casos, artículos de investigación con poblaciones más extensas, ¿no? Entonces ahí un poco mi interés decaía, ¿no? Pero sí me llamaba mucho la atención y me hacía un poco revisar tratamientos, diagnósticos, otras formas de diagnósticos que iban apareciendo más modernas y que en ese momento no se disponía en el lugar donde yo estaba haciendo serums, ¿no? Igual también pasaba cuando estaba haciendo el internado, vimos muchos casos interesantes, pero lamentablemente no se pudo publicar mucho de lo que se vio por algunas cuestiones de diagnóstico, y por otras que tienen que ver con que uno pasa muy rápido, probablemente por una rotación, y a veces los casos se salen de alta o se trasladan a otro hospital y se pierden, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad de reportar un caso cuando era interno, más adelante lo vamos a ver. Y justamente el conversar con médicos, especialistas, bueno, en este caso, cuando uno es estudiante, conversar con un docente, ¿no? Que te manifieste que en su experiencia solo ha visto un caso o nunca ha visto un caso, nos puede ir orientando a que probablemente el caso sí es de interés, ¿no? Entonces, conversar siempre con docentes de la especialidad para que nos orienten es bastante útil, ¿no? Lo otro que tenemos que hacer es buscar en Internet, ¿no? Acudir al PubMed, Google Scholar, que son los buscadores abiertos más conocidos, ¿no? Utilizar unas palabras claves para ver cuánto se ha investigado, ¿no? Si hay reportes. Entonces, esto ayuda bastante, ¿no? Lo otro es, bueno, también hacer, si es que eres estudiante, hacer reporte de casos, presentarlo a congresos, o en los mismos congresos ver cuánto de lo mismo se presenta, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes cuando vayan a congresos científicos, ¿no? A mí me sorprendió bastante cuando yo fui a mi primer congreso internacional en Chile. Esto era en el 2007, ¿no? 2007, sí, 2007, ¿no? Que a la par que se presentaban muchos trabajos de investigación, también se presentaban muchos reportes de casos. Y la mayoría de los casos, por la redundancia,
era lo mismo, ¿no? Eran casos similares entre uno y otro, y salvo uno, casos más raros que otros, ¿no? Pero me sorprendió eso en el 2007, cosa que hasta esa fecha no se presentaban en el país reporte de casos, ¿no? Y luego se hizo la gestión, se hizo las recomendaciones para que en los próximos congresos se presentaran concursos de reporte de casos, y a partir del 2008 en los congresos de la SOCIMEX comenzaron a incorporar estos concursos de reporte de casos, ¿no? Y poco a poco ha ido teniendo más interés por parte de los alumnos para presentar reporte de casos, ¿no? Acá también quiero incidir en que muchas veces el docente, el médico, puede decirles que el reporte de caso es interesante, pero ahí nomás queda, ¿no? Te dice, sí, es interesante, nunca he visto un caso similar, y le dan tratamiento, probablemente lo derivan a otro hospital de mayor de mayor capacidad resolutiva, y queda como una anécdota, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre ustedes ser una especie de motor para que motiven al docente o al residente o al especialista a que puedan seguir con este caso, ¿no? Dándole seguimiento y obtener información para poder hacer su reporte, ¿no? Muchas veces los docentes, no sé, por descuido o por desinterés, ¿no? O simplemente porque les parece una anécdota, no tienen todavía ese chip de tratar de escribir, seguir al paciente o incluso presentarlo a congresos, reportarlo, enviarlo a una revista, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar muy atentos para motivar a sus docentes, ¿no? Y junto con el docente, ¿no? De la especialidad, trabajar en un reporte de caso. Esto es bastante importante. Y como lo mencionaba, una vez que vine de Chile, tenía un poco se me quedó bastante esto de los reportes de casos que se presentan en congresos científicos internacionales, ¿no? Y junto con otros colegas, en esa época todos éramos estudiantes, o ya estábamos por terminar la universidad, hicimos una carta al editor un poco para ver cuáles eran los motivos los motivos por los cuales los estudiantes se animaban a reportar casos clínicos, ¿no? Entonces, hay una clasificación de Henry Pertus, en las cuales hace una agrupación de las condiciones que motivan al reporte de casos, ¿no? La primera es que la enfermedad sea raro y frecuente, ¿no? Estos son reportes de casos presentados en congresos de estudiantes de medicina, y que, claro, solo son reportes de casos presentados en congresos de estudiantes de medicina en Chile, ¿no? Y la principal causa es que la enfermedad sea rara, infrecuente o poco comunicada, por la presentación o complicación inusual de esta enfermedad, una complicación inusual en una enfermedad que también puede ser rara o que no necesariamente la sea, el impacto de una enfermedad en la presentación de otra, ¿no? Algún tipo de característica o relevancia clínica, un signo, un síndrome, un síntoma que no sea muy frecuente en la enfermedad, también puede ser motivo de reporte, ¿no? El impacto del tratamiento, ¿no? De una condición sobre la evolución de otra enfermedad. A veces hay tratamientos que no son muy usuales, pero que logran tener impacto sobre alguna enfermedad, ¿no? Y probablemente sea útil o se esté descubriendo alguna nueva propiedad terapéutica de un medicamento o de algún tipo de tratamiento, ¿no? La complicación inesperada o un efecto adverso de un tratamiento también es bastante frecuente encontrar reportes sobre efectos adversos a algunos medicamentos o tratamientos. El reporte también da un tratamiento, procedimiento de diagnóstico nuevo, ¿no? O único, en menor frecuencia, el motivo que reportan los estudiantes para comunicar estos casos, ¿no? Y bueno, a una enfermedad reportada por importancia epidemiológica, ¿no? Probablemente la aparición de una nueva enfermedad en un contexto en una ciudad, en una región donde nunca antes se había presentado, ¿no? O la nueva aparición, la reemergencia, la emergencia o la reemergencia de una enfermedad que antes no existía, ¿no? Son algunos de los motivos que condicionan, que motivan el reporte de casos, ¿no?
Vamos a ver algunos reportes de casos destacados, por así decirlo, unos reportes de casos históricos que hasta ahora siguen siendo citados y que han sido publicados en revistas científicas importantes, ¿no? Algunos de ellos, de estos casos, que luego han pasado a ser síndromes, tienen el nombre de quienes lo publicaron, ¿no? O de quienes lo identificaron por primera vez y lo dieron a conocer, ¿no? Como es el caso del síndrome de Stevens y Johnson, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver acá, Stevens y Johnson son dos autores que describen esta erupción, esta fiebre, nueva erupción febril asociada con estomatitis y oftalmología, oftalmia, que luego se dio a conocer, ¿no?, más ampliamente. Realmente el síndrome, esto ya existía, pero ellos fueron los primeros que comenzaron a describir las características clínicas, sintomatología, signos de esta enfermedad, ¿no? Y le dieron su nombre al síndrome, ¿no? Hay también algunos reportes de casos, eso también quería mencionarles, que hay reportes de casos que se pueden publicar como cartas al editor, ¿no? No necesariamente tienen que ser muy extensas, sino que pueden un poco llamar la atención sobre alguna característica importante de alguna enfermedad, alguna característica del tratamiento, hacer un llamado rápido de la atención a la comunidad científica a través de una carta al editor, como por ejemplo es el caso de la talidomida y su asociación con malformaciones congénitas, ¿no? En 1961, en la revista Lancet, se publicó esta carta donde un obstetra dio a conocer que gestantes que habían tomado un medicamento para aliviar las náuseas, ¿no? Tuvieron mayor probabilidad de que sus niños nacieran con malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, esto se dio a conocer en una comunicación bastante breve, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? No más de 100 palabras, 150 palabras, en las cuales este autor, pues, observó, ¿no? Y eso es lo importante también en el reporte de casos, ser bastante observador con lo que sucede, ¿no? Se observó que estos niños que habían tomado este medicamento para las náuseas en gestantes tenía el riesgo de que sus hijos, sus bebés, tuvieran este tipo de malformaciones congénitas. Más reciente, bueno, no tan recientemente, en el 81, en la revista New England Journal of Medicine, se publicó también una serie de casos, son 4 casos que llamaron la atención a la comunidad científica en esa época, de un tipo de infección, Pneumocystis carini, que no era muy común verla en las personas en esa época, ¿no? Salvo que tuvieran un tipo de inmunosupresión, y en esta época fue que comenzó a llamar más poderosamente la atención el inicio del VIH-Sida, ¿no? Y esta fue la primera comunicación que despertó las alarmas para conocer que se estaba gestando una epidemia, en este caso de VIH-Sida, y que ya más adelante, con estudios más avanzados, llevaron a la identificación del virus del VIH, ¿no? Estos fueron los primeros casos en pacientes inmunodeprimidos que presentaron estas complicaciones de neumocitis carini, neumonía, y que llevaron a la sospecha de que se estaba presentando un brote epidémico asociado a una enfermedad que causaba inmunosupresión. Y como ustedes pueden ver acá, también es importante esto comenzar a tomarlo en cuenta, que ustedes pueden presentar un conjunto de datos como tablas, ¿no? Si bien dice que el reporte de caso tiene textos, también puede ir acompañado de tablas y figuras, ¿no? Y si van a presentar un conjunto de pacientes, de casos, no pueden agrupar información, como ustedes pueden ver acá en esta tabla, de 4 pacientes según sus características de laboratorio, ¿no? En una tabla, ¿no? Esto es bastante importante para resumir. Las tablas te permiten resumir o presentar un gran número de datos de manera bastante ordenada y sistemática. Bueno, más recientemente, esto ya viene a ser una serie de casos, no es un reporte de casos, sino en el anterior sí se considera un reporte de casos, pero este artículo publicado en Lancet hace pocos años nomás sobre la asociación entre el virus de Zika con una serie de casos de pacientes con microcefalia, recién nacidos con microcefalia, comenzó a llamar la atención, ¿no?
Acá son 5 pacientes, 5 recién nacidos, ¿no? Con antecedentes, bueno, que nacieron con microcefalia y que al hacer exámenes más profundos se encontró que tanto la madre como ellos habían estado expuestos al virus de Zika y se comenzó a plantear la asociación entre el virus Zika y la microcefalia en estos recién nacidos, ¿no? Igual es una serie de casos, solo 5 casos publicados en una revista tan importante que comienzan a llamar la atención sobre la asociación de esta enfermedad. Entonces, salvo el último caso que hemos visto, que es una serie de casos, ahora la pregunta es, ¿cuándo se llama serie de casos? ¿No? No hay un acuerdo, ¿no? Hay artículos originales que presentan 3 casos y es considerado una serie de casos, ¿no? Entonces, de 3 a más casos se puede considerar un estudio de serie de casos, ¿no? Así como también hay reporte de casos de solo 3 o 2 o hasta 4 pacientes, ¿no? Pero hay una brecha muy delgada entre publicar una serie de casos como original o como un reporte más pequeño, ¿no? Tendría que la enfermedad ser bastante nueva, plantear una hipótesis bastante eh, más novedosa para que este estudio sea planteado como un original. Asimismo, esta serie de casos tendría que tener una confirmación diagnóstica bastante avanzada, ¿no? A nivel molecular o a nivel histopatológico, ¿no? Pero detrás de esta serie de casos, pues, para que se convierta como un artículo original, como ya hemos visto en los casos de neumocitis carina en primeros pacientes con VIH, ¿no? En estos casos de Zika asociado a microcefalia, debería existir una hipótesis bastante fuerte para tratar de plantear la probabilidad de una nueva enfermedad. Entonces, esta es la estructura de un reporte de caso, ¿no? Básicamente tiene un título, un resumen, una introducción, una descripción del caso y su discusión, ¿no? Terminando con unas referencias bibliográficas. Todo esto no más de 1500, ¿no? De 1000 a 1500 palabras. Entonces, empecemos con algunas recomendaciones para plantear el título, ¿no? El título tiene que ser muy breve, claro y preciso. No es recomendable utilizar abreviaturas, salvo que éstas sean muy, muy conocidas, ¿no? Como VIH-Sida, ¿no? Pero si es una enfermedad o un conjunto de síndromes, lo recomendable es no utilizar abreviaturas y mucho menos inventarse abreviaturas en el título, ¿no? Se podría utilizar ya en el resumen, ¿no? Algunas abreviaturas, explicando más adelante lo que significan también, ¿no? Por lo general termina con este término de reporte de un caso, reporte de 2 casos, o una serie de casos, ¿no? Y hay que tener muy cuenta, ese es un cliché, ¿no? Siempre lo recomendable para que el lector sepa que se trata de un reporte de caso es mencionarlo. Se puede o no, si es que el título es muy descriptivo, y se sobreentiende que es solo un caso, se podría omitir, pero si queremos llamar la atención, probablemente poner al final 2 puntos, reporte de un caso o reporte de 2 casos, puede ser útil. Hay que tener en cuenta que un título muy lindo, complicado, puede un poco confundir al lector, ¿no? O no ser muy claro con el mensaje que quieren transmitir. Entonces el título debe transmitir muy claramente el mensaje del reporte, ¿no? Todo reporte de caso tiene un resumen, ¿no? Igual muy breve y muy preciso, en no más de 150 palabras, ¿no? En lo cual también se recomienda no usar abreviaturas, no llevar referencias de ningún tipo, y generalmente tiene una estructura, ¿no? Que consta en 3 secciones, ¿no? Una breve introducción del por qué el caso es importante y debería ser reportado, muy brevemente, una presentación del caso, mejor dicho, explicar de qué trata el caso, luego la descripción del caso con una breve información
de importancia, datos clínicos, de laboratorio, relevantes, positivos, y al final una conclusión, ¿no? Y esta conclusión debe mostrar claramente cuál es la enseñanza para el lector, ¿no? Uno leyendo la conclusión del resumen debería llevarse un mensaje, ¿no? El lector debería llevarse un mensaje, una utilidad, algo que le pueda servir de este reporte de caso, ¿no? No necesitamos volver a mostrar los hallazgos, sino interpretar, sistematizar todo lo que hemos presentado y hacer que el lector se pueda llevar un mensaje con este reporte de caso. Luego, esto es un poco más para que sepan también, ya cuando uno evalúa un resumen como editor, como jurado de un trabajo, de un congreso, ¿no? Lo que se va a preguntar el lector o el editor o el jurado es si es un reporte de interés para una especialidad de la medicina o va a tener un impacto clínico más amplio, ¿no? Hay reportes de casos que son muy especializados, muy especializados, y probablemente necesiten que otro especialista lo lea para que pueda entender de qué se trata, ¿no? Reporte de casos de inmunología, algunos tipos de cáncer, eh, incluyen terminología muy especializada y a veces no es del dominio de todos los médicos, ¿no? Sin embargo, eh, aquí ustedes tienen que valorar, ¿no? Quién va a ser el que lo va a leer, ¿no? Si va a ser un público general, deben hacer todos los esfuerzos para que este reporte de caso transmita un mensaje de manera bastante clara, sencilla, ¿no? Y se identifiquen, como se menciona acá, los puntos de enseñanza, tanto en el resumen como en el contenido del artículo. Todos los reportes de casos, en sus resúmenes, llevan palabras claves tanto en español como en inglés, ¿no? De 3 a 5, y esto lo pueden encontrar en los DEX, ¿no? Ingresan el DEX en Google, buscan qué palabras claves de 3 a 5 están relacionadas con el reporte y los insertan en su resumen, ¿no? Deben darse el tiempo de buscar palabras claves, ¿no? Y muchas veces veo que inventan palabras claves, pero cuando uno va al buscador del DEX, son palabras claves que no existen, tanto en español como en inglés. Así es que hay que tener bastante cuidado con esto. Vamos a ver unos ejemplos de reporte de casos. Esto es uno, bueno, ya en el 2011 yo era editor de la revista médica Panacea, la revista de medicina. Todavía estaba estudiando, ¿no? Y esto fue uno de los primeros reportes de casos que pasó por mis manos y luego se publicó de un grupo de amigos estudiantes y un colega, en los cuales se presenta el caso de una gestante, ¿no? Con dos úteros, y en los cuales uno de ellos estaba grávido, tenía un producto, y el otro de estos úteros estaba contenido con pus, ¿no? Una piometra en el útero no grávido de un embarazo con útero didélforo. Entonces, tener dos úteros ya es una complicación, ¿no? Es algo raro. Entonces, que uno de ellos presente una colección de pus lo hace aún más raro y llama la atención para que exista un manejo bastante cuidadoso, tanto del gestante como del producto, ¿no? Del bebé que está por nacer. Entonces, este es un resumen, ¿no? Bastante breve. Este es otro reporte de caso que junto con otros compañeros de internado publicamos cuando era interno, ¿no? Que titulamos Herida en cavidad oral por proyectil de arma de fuego con trayecto de salida inusual, ¿no? Igual su resumen muy breve, más adelante vamos a describirlo más ampliamente, estos reportes, pero como mencionamos acá en el resumen, ¿no? Reportamos el caso de un hombre adulto que ingresa al hospital por emergencia, luego de haber recibido un disparo por arma de fuego, presentando un orificio de entrada de proyectil en el labio superior de la boca, no evidenciando ese orificio de salida, ¿no? Eso fue lo primero que nos llamó la atención. El paciente que entró por emergencia tenía un orificio de entrada, pero no encontrábamos un orificio de salida de la bala. Y luego en el examen radiológico nos muestra esquirlas en cavidad oral, así como la presencia de un cuerpo extraño en el tracto digestivo, que migra hasta ser expulsado por el recto 5 días después, ¿no? Siendo compatible con el proyectil, o sea que se tragó la bala, este paciente se tragó el proyectil,
y luego se le dio tratamiento y el paciente evolucionó favorablemente en manejo hospitalario, ¿no? Este es otro reporte de caso ya publicado en la revista del INS. El caso anterior y este tuvieron cierta repercusión en los medios de prensa, ¿no? Como que unos salieron informes por ahí en televisión, los cuales también los hace ir raros, no solo para la comunidad médica, sino también para la población general, ¿no? Y a veces estos casos pueden tener ese tipo de impacto, ¿no? No solo en la comunidad científica, académica, sino también en la población general. Este es un caso de una niña con eructismo hemorrágico por lonomía, ¿no? No sé si conocen lo que es la lonomía. Bueno, es una oruga, ¿no? Que tiene un tipo de veneno, ¿no? Que puede ocasionar hemorragia, ¿no? Entonces, esto es un grupo de infectólogos, ¿no? Que, como menciona acá, a veces es útil poner, o mejor dicho, es necesario poner al inicio una descripción para orientar al lector, como se menciona acá. Los accidentes causados por setas urticantes o venenosas de las orugas de lepidópteros, que luego se convierten en mariposas, se conocen como eruxismo. Estos accidentes se producen por el contacto accidental, especialmente por los niños, con las cerdas sobre el cuerpo del insecto, ¿no? Conectadas con las glándulas venenosas. Los síntomas pueden ser locales o sistémicos, con presentaciones clínicas fatales, ¿no? El accidente ocasionado por las orugas del género Lonomia puede desencadenar síndromes hemorrágicos, constituyendo esto la forma más grave de eruxismo, ¿no? Hasta acá hace una descripción del caso, ¿no? Una breve introducción, aunque es un poco extensa, pero era importante mencionarlo. Y luego viene la descripción, se reporta el caso de una niña de 5 años, procedente del poblado de Villarondos, en la Amazonía del Perú, departamento de Huánuco, la cual incidentalmente se hinca con las cerdas de una oruga, cursando luego con una anemia hemolítica, plaquetopenia y trastorno de la coagulación. El diagnóstico fue establecido por la anamnesis, cuadro clínico, examen de laboratorio y respuesta al suero antilonómico. Se discuten los aspectos clínicos, laboratoriales, terapéuticos de eructismo por lonomía. Entonces, acá vemos tres títulos bastante informativos, ¿no? Con sus resúmenes, que se ajustan un poco a las recomendaciones, ¿no? Pero que hemos dado, pero cumplen con vemos que cumplen con su función de mostrar interés por seguir leyendo el reporte, ¿no? Que es lo otro que también que debe tener un resumen. Mostrar interés al lector por seguir leyendo el reporte de caso de manera más extensa, ¿no? La introducción es bastante breve en un reporte de caso. Acá tenemos que incidir de nuevo que probablemente la persona que va a leer nuestro reporte no tenga la misma especialidad o tengan los mismos conocimientos que ustedes han adquirido al momento de evaluar el caso. Por lo tanto, debemos hacer énfasis de manera muy breve, general, pero con datos precisos, sobre la importancia de este caso que queremos comunicar, ¿no? Entonces debe contener una breve descripción del tema y la justificación para su comunicación, terminando con el objetivo del reporte, ¿no? En este caso, esta introducción del caso que presentamos sobre esta herida por arma de fuego con trayecto de salida inusual. Esta es la introducción, bastante breve. Hablamos un poco de las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego, ¿no? Que ocasionan lesiones potencialmente mortales. Un proyectil que ingresa al cuerpo causa una herida penetrante, liberando toda la energía cinética de los tejidos circunvecinos. Si atraviesa el cuerpo origina un orificio de entrada y salida. Se trata de una herida perforante y en este caso solo es liberada una parte de la energía cinética del proyectil, ¿no? Esto estamos explicando un poco también algo de balística, ¿no? Como medicina forense los médicos forenses conocen bastante de este tema, ¿no? Nosotros tuvimos que un poco tratarnos bastante de esto para explicar y orientar al editor, al lector, sobre cómo eran este tipo de heridas, ¿no? Luego mencionamos que ese tipo de lesiones dependen a su vez de la velocidad, masa, desplazamiento, estabilidad del proyectil, así como de la proporción y resistencia del tejido contra el que impacte.
El recorrido que efectúa el proyectil dentro del cuerpo se denomina trayecto y habitualmente sigue una línea recta entre el orificio de entrada y salida, que es lo esperado. Cuando no se produce un orificio de salida, el trayecto se relaciona con la ubicación donde queda alojado el proyectil. Muchas veces uno, cuando llega un paciente con herida por arma de fuego, ¿no? Trata de determinar dónde está el proyectil, ¿no? Dónde se ha alojado dentro del cuerpo, ¿no? Para ver si es posible o no extraerlo. El orificio de salida presenta generalmente una mayor dimensión que el orificio de entrada. También es clásico, ¿no? Todavía de fuego ustedes van a poder orientarse por arma de fuego, van a poder saber cuál es el orificio de entrada y de salida por el tamaño del mismo, ¿no? Caracterizando por sus bordes evertidos, careciendo de los anillos de enjugamiento y contusión, al igual que de los signos de tatuaje y ahumamiento. Y luego terminamos con el objetivo del reporte. Reportamos el caso de un paciente adulto con herida en cavidad oral causada por proyectil disparado por arma de fuego, sin evidencia de orificio de salida, donde posteriormente con ayuda de estudios radiológicos mostraron la ubicación del proyectil, ¿no? con un trayecto de salida inusual. Entonces, esa es una introducción bastante breve que también debe motivar a seguir leyendo el reporte de caso, para un lector que está interesado en el tema. Y ya luego viene la descripción del caso, ¿no? Generalmente tiene este título, algunas revistas le ponen reporte de caso, pero en la mayoría se presenta como descripción del caso. Debe estar descrito en un orden cronológico, es bastante importante esto, ¿no? Desde que ingresa el paciente hasta que sale, ¿no? Y si a veces no sale, bueno, si es que fallece, describir cuáles fueron las causas del fallecimiento, ¿no? Y si sale y se da tratamiento, la evolución al final, ¿no? Si hubo controles luego, es importante mencionar, si es que luego que el paciente salió de alta, regresó para sus controles, su consulta, cómo fue su evolución, ¿no? No dejar abandonado el paciente, ¿no? Darle ese seguimiento, es bastante importante describirlo en este orden cronológico. Entonces, en orden cronológico, datos clínicos relevantes, síntomas y signos, ¿no? Análisis que se realizaron, ¿no? Análisis de laboratorio, ¿no? Análisis así como tratamiento, todos los tratamientos, ser bastante, no solo mencionar los medicamentos, sino también las dosis, los días, ¿no? Que se brindaron el tratamiento, si es que se realizó algún tipo de intervención quirúrgica o no, la evolución y el desenlace, ¿no? Y faltó acá mencionar, como le digo, si hubo un control posterior, ¿no? Del paciente, es bastante importante. Si llegamos hasta acá, no nos olvidamos y se lo van a pedir más adelante tener esta información. Siempre que sea posible, ¿no? A veces, lamentablemente, los pacientes se pierden o se van a otro lado y no se puede tener mayor información. Si se trata de 2 o más casos, los detalles deben ser mencionados en todos los pacientes, ¿no? Lo más importante, ¿no? A veces, como le menciono, una tabla es útil para sistematizar y presentar mayor información. Dar detalles suficientes para que el lector saque sus propias conclusiones, ¿no? Si vamos a poner valores, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? Mencionar los valores tal cual, nada más, ¿no? Esa hemoglobina de 6, de 5, de 4, ¿no? No tratar de, por ejemplo, poner el paciente presentó hemoglobina baja, entre paréntesis 6, ¿no? No es necesario, ¿no? Debemos dar los datos, sí, pero más adelante nosotros vamos a interpretar esos hallazgos clínicos, ¿no? Entonces hay que tener bastante presente esto. Es igual que los resultados en un trabajo de investigación. Cuando uno presenta resultados, no hace una valoración crítica, no hace una valoración, ¿no? Si fue mayor porcentaje fueron hombres, ¿no? O mayor porcentaje fueron estudiantes, ¿no? Describe el resultado tal cual, ¿no? 80% fueron hombres, 60% fueron estudiantes. Y esa interpretación se hace más adelante en la discusión, ¿no? Igual pasa acá, cuando yo presente o describe el caso, lo recomendable es poner la información para que el lector, o si no ya más adelante en la discusión, hacer la interpretación o sacar nuestras conclusiones sobre estos hallazgos.
Debe contener solo información pertinente y nada superflua o confusa, ¿no? Esto también es bastante importante. Claro, a veces en un primer borrador, es siempre bueno tener un primer borrador, a veces uno pone mucha información, pero ya luego va un poco decantando, va eliminando aquella información que crea ruido, ¿no? Que no es relevante o que puede confundir. Y por eso varias versiones de un reporte, así como de cualquier otro artículo, llevan a mejores productos. Entonces, en un principio pueden poner mucha información, pero eso va a tener que luego ir depurándose para hacer una descripción más fluida del caso, ¿no? Cuando se presenten figuras, y casi todos los reportes de casos, la gran mayoría de reportes de casos presentan figuras o fotografías. Para una revista es lo mismo, fotografía e imagen, se llaman figuras. Tienen que, por favor, tener una buena calidad de las figuras y dar suficientes detalles. Acá viene lo otro también importante cada vez que un estudiante o se presenta un reporte, una figura en un caso. O sea, yo he visto varias veces casos interesantes que al momento de querer sacar una foto nadie tenía una cámara, ¿no? Estamos hablando de cuando yo era estudiante, que los celulares con cámara no eran muy usuales, ¿no? Entonces el caso se perdía, ¿no? Ahora hay celulares con cámaras bastante buenas, ¿no? Y se podrían tomar figuras, pero tratando siempre de tener el permiso del paciente, explicarle que esto va a ser útil para que otros pacientes y otros médicos puedan ayudar a mejorar el tratamiento de otros enfermos, ¿no? Explicarle esto y que el paciente entienda, interiorice lo útil de esta información y de su consentimiento para pueda tomar figuras y no lo tengan que hacer escondidas, ¿no? Ni rápido para que luego no salga una buena calidad, ¿no? Tiene que tomarse el tiempo de tomar una buena fotografía y si es con una buena cámara, mucho mejor todavía, ¿no? Y en contrastes que resalten pues la calidad de la imagen, ¿no? A veces un fondo verde, ¿no? Para imágenes de una parte del cuerpo, es importante, ¿no? Lo otro también está con a veces las láminas histopatológicas. Muchas veces, sacan una muestra, lo mandan a patología, ¿no? Y se olvidan muchas veces de ir al laboratorio y tomar también una foto de la lámina histopatológica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene ciertos retos conseguir una buena imagen, una buena descripción completa del caso, ¿no? Van a tener que saber llegar a los diferentes colegas que van a ver los casos, porque no solo un colega, solo un médico va a ver el caso, obviamente lo va a ver el internista, lo va a ver el radiólogo, lo va a ver el patólogo, ¿no? Entre consultas a pediatría, entre consultas a diversos especialistas, ¿no? Y esto tiene una consideración que más adelante lo voy a explicar, que tienen que tener mucho cuidado con eso. Tablas y esquemas ayudan a mostrar información, pero tienen un orden también, hay que saber presentar las tablas, ¿no? La información más importante, sistematizada y ordenada. Bueno, siguiendo con este reporte de este paciente con herida de fuego en cavidad oral, este es el reporte de caso, ¿no? También llamado descripción del caso en algunas revistas, las cuales nosotros lo describimos, ¿no? Es un paciente hombre de 28 años de edad que ingresa por emergencia al Hospital Santa María del Socorro, refiriendo haber recibido aproximadamente 5 horas antes un disparo por arma de fuego a una distancia aproximada de 60 centímetros. A la exploración, el paciente se encontraba consciente, orientado, refiriendo dolor en zona comprometida, sin presencia de signos de focalización neurológica, ni pérdida de funciones superiores, vías aéreas permeables y hemodinámicamente estable. Más adelante se observó, en ese momento de la emergencia, ¿no? Se observó herida de aproximadamente 0,8 centímetros de diámetro, menos de un centímetro, a nivel de la cara externa del labio superior, compatible con orificio de entrada de proyectil, el que penetra por cara interna del labio superior. En cavidad oral se observa pérdida de 2 incisivos centrales superiores, posterior al impacto del proyectil.
además de laceraciones en paladar duro superior, así como en la base y cara superior de la lengua, acompañado de sangrado, no hallándose orificio de salida del proyectil. Aquí presentamos la primera figura, ¿no? Entre paréntesis, y esto es un llamado a la figura 1 que vamos a mostrar más adelante. Y continuamos, se procedió a la limpieza de orofaringe y hemostasia de zona sangrante en la lengua, a la hemostasia con un caldo crómico atraumático, ¿no? Se le hizo un par de puntos en la lengua para evitar el sangrado. Se le suministra el hidroelectrolítico, hidroelectrolitos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Cobertura antitetánica, hospitalizándose en el servicio de cirugía. Se tomaron radiografías de cráneo observándose en la vista de perfil restos de esquirlas metálicas a nivel del maxilar superior. Se aprecia además una prótesis o corona dental en uno de los dientes incisivos superiores, no encontrándose el proyectil. Se describe esto en la figura 2. Esto ya viene a ser exámenes complementarios, ¿no? En este caso de radiografía, ¿no? Al día siguiente, esta es la evolución, al día siguiente hospitalizado, el paciente refiere dolor para la deglución, se toma radiografía tóraco-abdominal, encontrándose dos cuerpos extraños radiopacos dentro de asas intestinales ubicadas en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Se hace una descripción de la zona donde está ubicado el cuerpo extraño. Lo mismo que correspondían al fragmento de la corona de oro, tenía una corona de oro en uno de sus dientes, ¿no? Incisivos que usaba el paciente. Asimismo se aprecia un cuerpo extraño radiopaco de mayor diámetro en cuadrante inferior izquierdo que correspondía al proyectil. Al segundo día se continúa con hidroelectrolitos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, líquidos orales fraccionados. Al tercer día se progresa a dieta completa licuada, continúa con restos de tratamiento, con el resto de tratamiento indicado. Se realizan interconsultas con servicio de odontología y otorrinolaringología. Al cuarto día se toma radiografía abdominal, evidenciándose la migración del proyectil hacia el recto. El proyectil, la bala iba avanzando, ¿no? El quinto día, el paciente refiere que al momento de realizar deposiciones sintió un objeto de consistencia dura, ¿no? Al examinar las heces, se encuentran cuerpo compatible con el proyectil de arma de fuego. El paciente evolucionó satisfactoriamente con el manejo médico, saliendo de alta al sexto día. Esta es toda la descripción del reporte, ¿no? Bastante breve y siguiendo un orden cronológico. Entonces, todo reporte de caso va a tener una descripción, ¿no? Tanto en texto, acompañados con figuras y tablas que guíen, orienten, ¿no? Muestren la evidencia de que esto que estamos relatando pasó, ¿no? Y para que el reporte se pueda ir verificando. Este es el caso también que les mencioné, publicado en la revista médica Panacea en el 2011, ¿no? De los dos úteros, uno de ellos con un embarazo, con un producto, y el otro con pus, ¿no? Y probablemente si uno es estudiante y no se orienta con este diagnóstico, probablemente una figura ayude bastante, ¿no? Entonces, en esa época, cuando yo era editor, le decía a los alumnos, a estos compañeros, que ellos trajeron la ecografía tal cual, ¿no? Y las dos imágenes que ustedes pueden ver a la izquierda de ecografía y la otra de la colposcopía, ¿no? Sin embargo, cuando yo los veía así un poco que no me quedaba todavía me lo imaginaba, pero no me quedaba la sensación de que pueda guiar, orientar al lector o a otra persona a que se imagine cómo es esto, ¿no? Entonces le pedí a los autores que hicieran una figura, ¿no? Que dibujaran cómo era esto, y ellos hicieron un dibujo bastante bonito que ustedes pueden ver acá, que orienta más al lector sobre cómo era el caso que está presentando, ¿no? Entonces esto sirve, es útil, ayuda bastante, ¿no? Para describir un caso no muy frecuente, ¿no? En el reporte que hicimos sobre herida en cavidad oral por proyectil de arma de fuego, contraída salida inusual, hicimos lo mismo, ¿no? Lamentablemente en este reporte no teníamos una imagen de la herida en el labio superior, o sea, la entrada de la bala en el labio superior, e tuvimos que hacer una imagen un poco para orientar en cuáles de las áreas de clasificaciones de áreas para el manejo de heridas penetrantes en la región maxilofacial.
tuvimos que leer un poco de cirugía maxilofacial y ver esta clasificación de áreas para un poco orientar al lector dónde había sido la herida por esta arma de fuego, ¿no? Entonces hicimos un dibujo y luego presentamos imágenes de radiografía donde se muestran esquirlas tanto en el paladar superior, labio superior, y luego cómo la bala va migrando, cuando este objeto radiopaco va migrando por el intestino hasta llegar al recto, ¿no? Queda la evidencia un poco más fuerte de que esto había pasado, ¿no? Realmente si no tuviéramos estas radiografías y lo contábamos textualmente, no hubiera tenido mucho impacto y probablemente tampoco los editores de la revista no lo hubieran creído, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta bastante esto, ¿no? O sea, tener evidencias, ¿no? La niña con bruxismo hemorrágico por lonomía, ¿no? Esta oruga lonomía que ya mencionamos, ¿no? Estas son algunas imágenes de las lesiones múltiples, equimosis en tronco y extremidades, también gingivorragia y lesión costosa, donde ocurrió el inóculo, ¿no? Las lesiones donde estas equimosis, como mencioné acá, donde se presentaron en esta niña, ¿no? Ustedes pueden enviar una construcción tal cual de la imagen o pueden enviarlas por separado, que es lo mejor, sería lo mejor, enviarlas por separados y ya luego el editor se da el tiempo de armarlas, ¿no? Pero sí deberían tener una suficiente calidad. Y acá hay otra información bastante importante, ¿no? Que la imagen de la niña no se ve afectada, ¿no? O sea, hay que guardar la confidencialidad del paciente, ¿no? En este caso se tapan los ojos, ¿no? Aunque algunos sugieren más que tapar con una franja, difuminar, o sea, pixelear, lo llaman pixelear, para que no quede registro de la imagen de la paciente, porque a veces esto se mueve, ¿no? Y nos ha pasado también que, claro, que se mueve, ¿no? Que nos lo mandan así pegado encima y cuando luego movemos la imagen, se sale del cuadro, ¿no? Entonces hay que garantizar muy bien esto. Lo otro también que hay que tener bastante en cuenta es con las radiografías, tomografías, etcétera, que a veces sale el nombre del paciente en la parte superior, la fecha en la cual tomaron la radiografía, la tomografía. Hay que tener bastante cuidado con guardar la confidencialidad de los pacientes que han decidido contribuir con nosotros, ¿no? Acá ya este es otro reporte de caso en el cual se presenta la coexistencia de aspergilosis e hidartidosis pulmonar, ¿no? Son dos enfermedades que se presentan en un solo paciente, ¿no? Y ya se pueden ver, ya se imaginan ustedes que esta es una lámina de histopatología, y esta lámina de histopatología también tiene que tener algunas características, ¿no? Siempre en el título describir la tinción o coloración a los cuales se han sometido, ¿no? Y si vamos a mostrar aumentos, describir a cuánto de aumento corresponde cada una de las imágenes, ¿no? En este caso, bueno, se ve acá, como se menciona acá, la membrana acelular laminada del quiste hidatídico y la morfología bifal del aspergilo, ¿no? Entonces, hay más imágenes de este reporte, ¿no? Pero con estas nos orientan bastante a pensar que estas dos enfermedades coexistieron en un solo paciente. Esta es una tabla muy importante, ¿no? Del caso de la niña con erucismo hemorrágico por lonomía. En esta tabla se presentan la evolución por días, ¿no? En este caso, de hemograma, las plaquetas, el perfil de coagulación, ¿no? Algunos datos clínicos, como por ejemplo, acá la gingivorragia, ¿no? La melena, con cruces, cómo va disminuyendo en frecuencia, ¿no? De 3 cruces un día, 3 cruces otro día, 2 cruces al tercer día, y luego deja de presentarse, ¿no? La gingivorragia igual, va disminuyendo conforme pasan los días, ¿no? Entonces, esta información es bastante importante, ¿no? Y les va a servir a ustedes a veces hacer un flujograma de los datos más interesantes o una tabla en los cuales presenten día por día cómo va evolucionando algunas características clínicas, sintomatología, síndromes o datos de laboratorios del paciente, ¿no? Por días. Esto es
como se pueden ustedes imaginar, a veces presentar todo esto en texto es muy complicado, ¿no? Y una tabla ayuda bastante a mostrarlo de manera sistemática, ordenada y con mayor número de información, ¿no? Entonces, tener toda esta información es importante, ¿no? Entonces, va a depender también de la calidad de la historia clínica, la calidad y la rigurosidad con los cuales se evalúa el paciente, ¿no? Bueno, información bastante interesante acá. Esta es otra tabla. Este es para un solo paciente. En este caso vemos un solo paciente. Y aquí en este reporte de casos, son acá 5 casos, en los cuales cada columna es un caso y cada fila alguna característica de estos pacientes con enfermedad de Kennedy, ¿no? También una enfermedad bastante rara en el país. Y tuvieron un diagnóstico, como dice acá, molecular. Fue una serie de 5 casos reportados en el país, ¿no? Igual las tablas ayudan a presentar gran información, ¿no? A veces con valores exactos, ¿no? Con texto, o a veces puntuándolos según la manifestación de la enfermedad o de la característica, ¿no? Con cruces, como se puede mencionar. Muy bien, luego de tener esta descripción del caso, la discusión es bastante importante. A veces toma un poco más de tiempo, al igual que los artículos de investigación, hacer una buena discusión, ¿no? Pero también guardan similitudes con un artículo original, ¿no? Entonces, esta discusión debe presentar en el primer párrafo las razones por las que se llegó a la conclusión motivo del reporte, ¿no? O también sirve presentar la evidencia que ustedes han generado con este reporte, ¿no? Entonces, eso debería en el primer párrafo. Luego, los siguientes párrafos deben presentar datos de otros reportes o estudios para confrontar o respaldar las afirmaciones que ustedes realizan, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Hacer comparaciones con otros reportes de casos, ¿no? A veces no hay, ¿no? Pero a veces hay 2 nada más, a veces hay 1, a veces hay 3, pero hay que hacer una búsqueda exhaustiva en Internet y ver otros reportes con los cuales nosotros podamos comparar nuestros hallazgos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y muchas veces también no lo hacemos o no lo presentan los autores, ¿no? Presentar la hipótesis para explicar los hallazgos. Y para esto nosotros debemos plantearnos diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene diferente esta enfermedad con respecto a otras posibles causas en este paciente, ¿no? Entonces, hacer diagnósticos diferenciales es útil y pueden dar fuerza o énfasis a la hipótesis que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Hacer diagnósticos diferenciales. Y luego, antes de cerrar la discusión con las conclusiones, presentar las fortalezas, así como las limitaciones del reporte, ¿no? Las conclusiones en base a las lecciones, y repetir acá, volver a mostrar cuáles son las lecciones, si bien lo presentamos en resumen, ¿no? De una manera más amplia, al final de la discusión, debemos presentar las lecciones que el lector se podría llevar luego de revisar o leer este reporte, ¿no? ¿Qué enseñanza deja para ustedes, así como para el público general, el reporte de este caso? Bueno, aquí siguiendo con el caso de esta herida por arma de fuego, se presenta la discusión y bueno, acá mencionamos que en los primeros párrafos, que ante un trauma ocasionado por proyectil de arma de fuego, una exhaustiva historia y examen físico orienta al médico cirujano sobre los posibles órganos lesionados, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente y a la posible trayectoria del proyectil. En caso de no evidenciarse orificio de salida, encontrándose el paciente clínicamente estable, los estudios radiológicos contribuyen a identificar la ubicación y trayectoria del paciente, del proyectil. El trayecto de un proyectil puede ser diferido del trazo original establecido entre un orificio de entrada y de salida, ¿no? En nuestro caso, se presentó 2 variantes poco frecuentes en balísticas, conocido como desviación e migración, ¿no? En medicina forense, dentro de esta especialidad balística, esto es muy raro, ¿no? Que una bala presente al momento de impactar en un cuerpo, desviación y migración, ¿no? Realmente, como es lo esperado, debe seguir un trayecto en línea recta con orificio de entrada y salida, ¿no? Pero en este caso se presentaron
esta desviación y migración del proyectil. La desviación corresponde a un cambio brusco en el trayecto del proyectil, producido luego del impacto contra estructuras internas de mayor densidad, como pueden ser las vértebras o los arcos costales, ¿no? En proyectiles de alta velocidad, o sea, proyectiles por rifles, ¿no? Metralletas, esto es muy raro, pero por armas de menor calibre, esto es un poco más frecuente, como fue en este caso. Y luego hacemos una comparación de otros reportes. En nuestra revisión encontramos reportes de lesiones en la región maxilofacial ocasionadas por proyectil de arma de fuego, donde los dientes actuaron como blanco intermedio, ¿no? Conteniendo parte de la energía del proyectil, logrando desviar el trayecto de la misma. En la mayoría de lesiones en esta región no se encontró orificio de salida, ni el proyectil, asimismo la mortalidad relacionada en este tipo de lesiones fue mínima. Sin embargo, en algunos casos los dientes fueron avulsionados o fragmentados, convirtiéndose en proyectiles, ¿no? Lo que no pasó en nuestro caso, y que terminan luego insertándose dentro de la musculatura de la lengua o el seno maxilar, generando posteriores intervenciones quirúrgicas y complicaciones. La migración corresponde al desplazamiento proyectil por mecanismos secundarios hacia un lugar cercano o distante de su alojamiento inicial. Estamos hablando ya de la migración, sin que para ello presente una velocidad remanente, ¿no? El proyectil pierde su velocidad y sigue una trayectoria que el organismo le va indicando. Se ha escrito en la literatura migración de proyectiles a través de distintos sistemas y órganos como tórax. Se han encontrado proyectiles que han viajado por el pulmón, proyectiles que han viajado por las vías urinarias, por la espina dorsal, ¿no? O el torrente sanguíneo incluso, ¿no? En grandes vasos. La migración de un proyectil desde la cavidad oral o a través del tracto gastrointestinal, como fue nuestro caso, ya ha sido reportado, se conoce como el síndrome del proyectil deglutido, ¿no? Y bueno, para ese momento solo encontramos disponibles 2 casos publicados en la literatura internacional, ¿no? Lo cual hacía bastante raro este reporte. Bueno, acá es que seguimos describiendo, ya comparando nuestro caso con los otros dos que encontramos de deglución de proyectiles. Bueno, y tenemos una conclusión al final. Este es para el caso de la onomía, ¿no? El primer párrafo menciona que la presente descripción corresponde al 4º caso de accidente por onomía reportado en el Perú, teniendo un alto grado de similitud tanto en las características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales, ¿no? Y bueno, hacemos una comparación con otros casos. Acá lo interesante también fue que este paciente recibió un antídoto que no había en el país. Se tuvo que traer de Brasil, ¿no? De un instituto, se tuvo que traer de un instituto de investigación en Brasil, Butantan se llama, este antídoto para que se pidió y en menos de 48 horas el antídoto contra este veneno de la onomía ya estaba acá y se le aplicó a la niña y contribuyó a que su pronóstico fuera mejor, ¿no? Y eso también llama la atención de la necesidad de tener este suero antilonómico en Perú debido a que hay casos, ¿no? Y bueno, sobre todo en zonas endémicas en las cuales se podrían presentar. Entonces, también se menciona una enseñanza de este caso y que al final es importante también llegar a un diagnóstico en base a una buena anamnesis, ¿no? Si bien es cierto, es una enfermedad bastante frecuente, no conocer mucho sobre las características de la misma pueden dificultar su diagnóstico. Por último, las referencias bibliográficas en formato Vancouver, ¿no? Revisar el número que piden de referencias bibliográficas que se piden, generalmente de 15, máximo 15 referencias son las que se piden por referencias bibliográficas, ¿no? No más, 15 referencias como máximo para el reporte de casos. El usual buscar la mejor evidencia, ¿no? Generalmente artículos publicados en la revista científica. Generalmente las revistas también piden que los autores acepten las condiciones para la publicación, o sea, la cesión de derechos para la revista, que declaren si tienen un potencial conflicto de interés, ¿no? Eliminar todo tipo de información del paciente, no pueden ir ni iniciales del paciente, ni ningún tipo de información que pueda orientar hacia conocer quién es el paciente, ¿no? Es muy importante, ahora cada vez se pide más, que el paciente dé su consentimiento informado, ¿no?
si es mayor de edad y si es menor de edad, que el apoderado dé el consentimiento para hacer el reporte de caso, ¿no? Y esto en un formato incluso firmado, ¿no? En un formato bastante sencillo que ustedes pueden elaborar, ¿no? Los cuales mencione que el paciente tal, ¿no? Ha recibido información del médico tal, que esta enfermedad, este paciente, que mejor dicho, que la enfermedad del paciente, ¿no? Va a ser enviado para una revista científica con fines académicos, estrictamente académicos, que van a ser útiles para la comunidad científica académica, ¿no? Un documento que ustedes no pueden hacer y hacer firmar al paciente para que ellos den su consentimiento, ¿no? Recomendaciones, ya para casi terminar, ¿no? Siempre tener la mejor evidencia del caso, ¿no? Sea una lámina de histopatología, sea de imágenes, ¿no? Sean exámenes de laboratorio, PCR, ¿no? Exámenes moleculares. Siempre la mejor evidencia va a ser importante y tienen que ustedes estar detrás, ¿no? De esta mejor evidencia del caso que confirme, ¿no? El diagnóstico, ¿no? A través de un gol estándar o la mejor prueba que sea útil, siempre que sea necesario. Es importante consultar con los especialistas, ¿no? Este es otro tema con los reportes de caso, ¿no? Si bien ustedes lo pueden enviar a una revista, la revista va a evaluar quién manda este reporte, ¿no? Va a evaluar qué grado académico tienen, ¿no? Y si ustedes lo mandan solos, probablemente el editor no tenga mucha confianza con la información que ustedes están presentando, ¿no? Está bien, ustedes pueden haber leído mucho sobre el tema, investigado, ¿no? Se han vuelto expertos en el tema, pero si es que no se acompaña de un médico que tenga alguna especialidad relacionada con el reporte, lo más probable es que este no sea visto con buenos ojos por los editores de la revista, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Y pasa en todas las revistas, ¿no? Van a tener que ir acompañados, ¿no? De un clínico, de un médico, un especialista, y que va a ser útil también para enriquecer los comentarios, ¿no? La discusión del reporte, ¿no? Entonces, no se manden a hacer un reporte solos, ¿no? Siempre consulten con un especialista, un docente. Esto también es bastante importante, ¿no? Tener el permiso institucional, ya sea del jefe del servicio, ¿no? O de la oficina de investigación del hospital, ¿no? El que conozca que este reporte de caso se va a enviar a publicación en una revista científica. Porque ha pasado muchas veces que nos llega un reporte de caso, es el mismo reporte, pero llega por dos grupos de médicos, que no son los mismos. Llega por el grupo de médicos de medicina interna, llega por el grupo de médicos de neurólogos. Es un paciente que pasó por medicina interna, luego por neurología. Ambos grupos no tuvieron comunicación entre sí, o la institución no sabía que el reporte se iba a enviar a publicar una revista científica, y nos llegan los dos reportes. Probablemente en tiempos distintos, pero aceptamos primero uno y el otro, como llegó tarde, no lo aceptamos, ¿no? Y luego hay disputas dentro de los propios médicos en el hospital. Por lo tanto, es importante tener un orden, ¿no? Institucional, y que los médicos que han visto al paciente se pongan de acuerdo para entrar en la autoría de la publicación del reporte, ¿no? Y esto del permiso institucional les da la garantía de que ustedes están interesados y están trabajando seriamente en su comunicación en una revista científica, ¿no? Por último, el obtener el consentimiento escrito del paciente es bastante importante, ¿ya? Pedirle permiso por escrito al paciente para que puedan publicar su caso. Existen muchas revistas, hay que buscar, como mencioné, algunas que acepten reporte de casos. Hay que tener bastante cuidado con esto también. Nos ha pasado también que hemos encontrado un mismo reporte de casos publicado en dos revistas. No se puede enviar un mismo reporte de casos a dos revistas, ¿no? Solo a una nada más, ¿no? Y tienen que esperar que uno te rechace para luego enviar a otra revista. Esto fue un reporte de casos publicado que encontramos. Como le mencioné, hay revistas que ya no están considerando reporte de casos en sus índices, ¿no? Hay una revista de urología, urología colombiana, que a partir de marzo de 2019 ha comunicado que ya no acepta reporte de eso, solo investigaciones.
bueno, sus motivos tendrán, pero es un tema también interesante de investigar por qué algunas revistas no quieren llegar a recibir reporte de casos. En nuestra revista del INS rechazamos en promedio 60 a 80% de los casos que nos llegan, ¿no? 60 a 80% de los reportes de casos que nos llegan al año, lamentablemente no son aceptados, porque nuestra revista tiene un interés más en salud pública, ¿no? Entonces, por eso a veces nos llegan reportes de casos en gastroenterología, neurología, inmunología, que debería ser más de mayor interés para esas revistas, ¿no? Pero si se dan cuenta, bueno, no aceptado quiere decir que se rechaza en evaluación, en una primera evaluación, y no aprobado luego de revisión por pares, ¿no? Entonces, el primer filtro está en la evaluación, en la primera evaluación que hacen los editores del contenido, ¿no? Y muchos de estos reportes nos llegan, pero no son del ámbito de interés de la revista, que tiene que ver con más temas de infectología o problemas de salud pública en el país. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es mi correo por cualquier duda, y si tuvieran alguna duda, por favor, me la pueden comentar. No sé, vi que llegó una pregunta por acá. Buenas noches, doctor Hugo. Le habla Humberto. Hola Humberto, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias por la ponencia, doctor. Bueno, como le comenté, es un tema que estamos tratando ahorita en la sociedad. Tratar de hacer unos reportes de casos del hospital regional con un grupo de compañeros. Y bueno, esto nos está ayudando bastante para refrescarnos la información que tenemos hasta ahora. Claro, tienen que aventurarse a buscar y comunicar estos reportes, ¿no? Entonces, cuando crean reportes de hospitales, van a ver mucho de esto, ¿no? Y tienen que trabajar con sus docentes, ¿no? Y como les menciono, es bastante importante que tengan la evidencia, ¿no? A veces, lamentablemente, los casos se van a Lima, lo más complejo, se van a Lima y ahí se pierden, ¿no? Pero igual, tienen que tratar de, mediante el médico que los vio acá en Ica, ver la manera de obtener toda la información para hacer el reporte. Sí. No sé, Sí, doctor. Doctor, acá hay algunas dudas de algunos compañeros. Bueno, me sí. dicen, ¿siempre se debe usar formato Vancouver o puede ser el formato APA para la bibliografía? No, siempre es Vancouver, ¿no? Todas las revistas médicas utilizan Vancouver. Siempre Vancouver. Sí. Otra consulta que están comentándome es que el reporte de casos clínicos tiene un límite de imágenes. Sí, generalmente son de 4 a 5, ¿no? O sea, de 4 a 5 figuras o tablas. O sea, pueden ser las dos, o bien figuras o tablas, ¿no? Si puede ser dos tablas con dos figuras, tres figuras, una tabla, ¿no? Entonces, sí tiene un límite de figuras, ¿no? A veces, cuando tienes muchas figuras, pues las juntas, ¿no? Haces un cuadrado, figura uno, y pones A, B, C, D, ¿no? Para tener 4 figuras en solo una. Entonces, va a depender de cuántas figuras tengas y que sean relevantes para mostrar. Ya, doctor. La siguiente pregunta que nos plantean es, bueno, doctor, buenas noches. ¿Usted considera favorable agregar la experiencia o testimonio del paciente en el caso clínico según la guía CARE? Sí, es lo que la guía CARE pide, ¿no? Incluso al final de descripción del caso debería ir una... Te soy sincero, yo nunca he visto hasta ahora, al menos en los reportes de casos que he editado, esa experiencia, ¿no? Pero, pero sí, sería interesante incluirla, ¿no? Porque la guía CARE lo pide, ¿no? Nosotros no, como te digo, yo no he visto, ¿no? Pero brevemente, ¿no? En 2 líneas podría ir la opinión, la percepción, lo más resaltante del paciente, ¿no? Sí, sí, es aceptado. Ah, ya, doctor. La siguiente pregunta que nos plantean es, ¿qué hacer si el doctor o jefe de piso quiere ser autor del reporte de caso clínico? Eso va a pasar siempre. Para estos reportes se van a tratar de meter el jefe del servicio, probablemente un residente, 2 residentes,
¿no? Por eso que siempre los reportes de casos tienen bastante número de autores, ¿no? De otro servicio probablemente. Entonces acá hay que ser bastante inclusivo, creo yo. A veces como estudiante uno no puede o, tratar de excluir a aquellos que tienen más rango que tú, probablemente. Va a existir esta, este ejercicio de poder de uno sobre otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer, sí se puede incorporar, pero tienes que hacerlo trabajar, ¿no? Tienes que pedirle que busque bibliografía o tienes que pedir, de alguna manera, esa persona que va a colaborar, que va a entrar como autor, tiene que colaborar en algo, ¿no? Entonces, lo que sí yo puede entrar, ¿sí? Pero lo que sí ustedes deberían defender es el orden de autores, ¿no? O sea, el que tuvo una mayor contribución debe ir primer autor, el segundo autor el que tuvo menos y probablemente el que no tuvo tanta contribución al último, ¿no? O el senior ya probablemente al último, ¿no? Entonces, yo sí, yo no me gustaría que se confronten esas peleas, ¿no? Sino tratar de ser un poco inclusivos, ¿no? Entender que siempre va a existir esto y que si van a participar, colaboren aportando bibliografía o dando anotaciones, comentarios al reporte que están escribiendo, ¿no? Diego, acá hay una duda más. ¿Es necesario siempre tener el consentimiento informado por parte del paciente o por el familiar? Mira, hay casos en los que no se puede, ¿no? Si el paciente falleció, pues lamentablemente no se puede obtener el del mismo paciente, ¿no? Probablemente se le tenga que pedir a un familiar, ¿no? Para el reporte si es que ya falleció. Pero si el paciente está vivo, vemos que su evolución es buena, ¿no? Se le puede pedir, ¿no? Se le explica bien y sí se le pide que dé su consentimiento para reportarlo, ¿no? Es necesario, sí es necesario, es útil, da más peso al reporte, le da más valor, el editor va a ver con mejores ojos esto, entonces sí tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo dentro de la medida de lo posible. A veces se hacen revisiones de reporte de casos, o sea, se revisan preclínicas de casos ocurridos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces el caso de hace 10 años, pues no vas a poder conseguir su autorización, pues, ¿no? Entonces, en estos casos lo que sirve es tener el permiso del hospital, ¿no? Del jefe de servicio, del director de investigación, de la oficina de investigación del hospital, para la comunicación del reporte, ¿no? Entonces, en estos casos en los cuales los pacientes ya se fueron, ya murieron, se puede pedir la autorización del jefe de investigación, ¿no? Y si el paciente está vivo y está en el hospital y ustedes tienen contacto con ellos, pedirle directamente su autorización a ellos mismos, ¿no? O a su apoderado. ¿Sí? Doctor, hay otra consulta por parte de Alejandro. Doctor Hugo, buenas noches. Un caso que evidencia sífilis congénita en recién nacidos de madres extranjeras por la falta de control y ausencia total del tratamiento en la etapa gestacional, que son floridos, obviamente son manejables por los pediatras, pero el hecho que se estén viendo bastante seguidos y con alto grado de severidad sea relevante para la comunidad médica, una serie de casos de este tipo será viable para la publicación. Un poquito Eh, larga la pregunta. claro, en realidad sífilis congénita no es tan raro, ¿no? Es bastante frecuente en el país, ¿no? Hay investigaciones o sea, estudios descriptivos con varios casos, ¿no? O sea, tampoco son muchos, son 50, 100 casos, por ahí he visto, ¿no? Pero si tú quieres un poco llamar la atención de las características de estas pacientes que son migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, una serie de casos podría ser interesante, ¿no? Eh, entonces,
pero viendo ahí la originalidad, ¿no? Lo nuevo, lo interesante. Ahora sí, como mencionas, si son migrantes, ¿no? Probablemente, y están viendo que el número de casos en migrantes se está incrementando, pues sí hay que llamar la atención de alguna manera para que la comunidad tenga más, eh, se, esté más advertida, esté más preparada, ¿no? Que estos casos son más frecuentes en estas personas con algún tipo de riesgo. Entonces, yo creo que sí, una serie de casos sería recomendable. Doctor, Doctor, otra consulta, dicen, los reportes de casos clínicos tienen un máximo o un mínimo de autores. No, no tienen máximo. Lo que sí tienen son las cartas al editor. A veces hay reporte de casos que se comunican como cartas al editor, ¿no? Entonces, sí, hay máximo, las cartas al editor piden como máximo en casi todas las revistas 4 autores, ¿no? Si tú vas a hacer un reporte de caso y lo vas a presentar como carta, ¿no? En palabras, con una tabla, una figura, ¿no? Entonces tienes que seguirte a los 4 autores. Pero si es un reporte de caso ya con una estructura más extensa, un reporte de caso tal cual, no tiene un número de autores, ¿no? Pero sí todos esos autores deben estar relacionados con la especialidad del reporte de caso, ¿no? Ya, doctor. Otra consulta que nos dejan es, doctor, ¿la única guía para el reporte de caso clínico es la guía CARE o hay otra guía que se podría usar? Sí, es la única hasta el momento, ¿no? Es la única. Yo, todas las recomendaciones que les he dado ahora tienen básicamente les he extraído de la guía CARE, salvo el comentario que hace tu compañero de la percepción del paciente, ¿no? Que es útil, sí, pues, se debería incluir, pero el resto sí sigue la recomendación de la guía CARE, ¿no? No hay otra. Ah, ya. Hasta que yo sepa, no, probablemente sí, pero no, es la más conocida. Eh, Muchachos, ¿ya no hay más preguntas? ¿O alguien más decía dar una última pregunta? Yo les recomiendo que cuando encuentren un reporte de caso de una especialidad, traten de mandarlo a una revista de la propia especialidad, ¿no? Entonces, y vean pues que el caso también probablemente no ha sido también publicado en la misma revista, ¿no? Entonces, eh, busquen una revista de la especialidad, que esta revista acepte reporte de casos y revisando los últimos números no haya un caso similar, ¿no? Para que tenga mayor probabilidad de ser aceptado. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, Humberto? Creo que no, doctor. Ok, entonces estamos comunicándonos y bueno, cualquier cosa ya nos vemos por ahí por ICA. Ya, muchas gracias, doctor Hugo, por la ponencia, doctor. Gracias por aclarar también nuestras dudas que teníamos ahorita que estamos empezando los casos clínicos también. No hay que, Humberto. Entonces, hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchachos, buenas noches. En un rato les voy a pasar el enlace del examen que se va a tomar y recordar que para tener una nota probatoria y tener el certificado de SCORE por parte de CPC, tienen que tener por lo menos más del 80% aprobado del examen. En un rato ya les estoy pasando el link.
Aquí le acabo de enviar el link, muchachos. Se va a hacer este examen, va a tener una duración de 15 minutos. Estamos empezando 9:41, 9:57, 9:57 se va a cerrar el examen. Y solo los que tengan 80% más de puntuación van a tenerle el certificado. Ya pueden empezar el pase de lista. Ay, verdad, verdad, ya, ok, ok, está mal. Ay. Disculpen, muchachos, Laxus Brutus. Ya aquí puse ya el último link, sí ya tiene para poner nombre. Pongan su nombre, muchachos, nombres completos para hacer los certificados, pues. Vamos a dar un tiempo más, ya como vamos a empezar 9:43, 9:58, cerramos la encuesta.